darles una pequeña introducción, y es que de un tiempo para acá, un mes aproximadamente, el Señor ha puesto en mi corazón una carga muy fuerte por predicar sobre la gracia. Y en todo ese proceso he descubierto una cantidad de cosas acerca de la gracia, y orándole al Señor, porque es difícil encontrar así como que unos parámetros de dónde comenzar y cómo desarrollar una serie sobre la gracia. No tengo ni la menor idea cómo hacerlo, y confío en que Dios me va a ayudar en el camino, porque esa inquietud la ha puesto Él en mi corazón. Pero para comenzar esta serie de la gracia, que repito, espero que Dios me ayude porque no la tengo todavía, lo que el Señor puso en mi corazón es que lo primero que había que identificar es quiénes son los enemigos de la gracia. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del atributo supremo de su carácter. De hecho, la gloria más grande de Dios es su gracia. Y todo lo que nosotros somos es por gracia. Pero he encontrado unos vacíos en la predicación, no solamente en la mía, sino en la predicación ortodoxa, en la predicación bíblica. He encontrado un gran vacío con el tema de la gracia. Y pues muchas veces yo comienzo a consultar a maestros de la palabra de Dios acerca del tema, y no he encontrado a ningún maestro que se le haya dado por enfatizar sobre ese tema a nivel de predicación. Y orándole al Señor, el Señor me decía, lo primero que el Señor me mostraba es que identifiquemos cuáles son los enemigos de la gracia. ¿Y qué es gracia? O sea, ¿qué entendemos nosotros por gracia? Gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Y eso implica no solamente la cruz de Cristo, es que todo. Hoy nos levantamos y nos levantamos por gracia. Dormimos y dormimos es por gracia. O sea, la gracia es una cosa infinita, es un río, es un océano, es algo sumamente profundo, inexpugnable, ilimitado. Y a veces lo tenemos tan ausente en nuestros corazones, el tema de la gracia. Y con base en eso el Señor me llevaba a este capítulo, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 13. Cuando lo tengan me regalan un amén. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos socorras en esta hora para que nuestra mente y nuestro corazón sea competente para recibir tu palabra, Señor. Padre, te pedimos a ti, Dios de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú, Señor, derribando todo argumento, toda fortaleza, toda altivez de conocimiento y todo lo que se levanta contra ti, Padre, y que lleves cautivos cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Señor, nosotros queremos conocerte a ti, Dios del cielo. Queremos, Señor, agradarte a ti, Rey de la Gloria. Trata con nuestras vidas, Dios del cielo, y quita de nosotros lo que no te agrada en esta hora y haz en nosotros tu perfecta voluntad. Nuestros corazones están delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que hace poquito estuvimos hablando de los falsos maestros, ¿cierto? Y hablamos de la condenación de los falsos maestros y todo eso. Y bueno, muy bueno el tema, muy interesante. Y todos decimos amén, sí, gloria a Dios, así es. Y en el fondo de mi corazón, pues no hay ningún problema con eso, porque yo no siento, ni creo, ni pienso que yo tenga absolutamente nada que ver con los falsos maestros. Y creo que en su mayoría los que están aquí tampoco. Es decir, que a ninguno de los que están aquí le gustan esas herejías, le gustan esas falsedades, le gustan esas cosas. Eso yo lo creo y no hay ningún problema con eso. Pero acá hay un grupo de personas que no son falsos maestros y que examinando minuciosamente este asunto de los fariseos, a diferencia de los falsos maestros, encontré que yo sí tengo algún parecido, que yo sí me parezco a esos fariseos. Por eso el título de este sermón es El fariseo que llevo dentro. Ahora ustedes dirán, pastor, eso es un problema suyo, arregle usted ese chico con Dios. Pero quiero decirles algo, y es que antes de que yo me diera cuenta que hay un fariseo que vive en mí, yo ya me había dado cuenta que en ustedes también. Porque es que yo soy un ser humano común y corriente, al cual me es mucho más fácil encontrar la paja en sus ojos que la viga en el mío. Así que cuando yo descubrí esto, yo dije, algo hay que hacer con esta situación. Y comencé a mirar y comencé a investigar y comencé a tratar de ver si estoy equivocada, si estoy errada, si qué es lo que está pasando. Pero no, ahí está. Y el propósito de este mensaje es que cada uno de ustedes identifique, no es que identifiquemos a los fariseos, no. El propósito de este mensaje es que cada uno de ustedes identifique el fariseo que lleva adentro. Si no, no tiene sentido predicar. Identifica al fariseo que tú llevas adentro, porque ese es el propósito. O sea, el problema ya no soy yo porque ya yo lo encontré. Ahora quiero que cada uno de ustedes encuentre ese fariseo que vive en su corazón. Y cuando lo encuentres, tienes que amarrarlo, tienes que amordazarlo y por último tienes que matarlo.
Porque si no, ay, dice el Señor Jesucristo, ay de esos fariseos. Entonces, vamos a mirar algo rápidamente. ¿Quiénes son los fariseos y de dónde salieron? Los fariseos, nosotros cuando ahora decimos fariseos, decimos, uy, eso es una cosa horrorosa y espantosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo los detestaba. Habló de ellos de manera violenta, o sea, de manera fuerte, de manera despectiva, y los condenó. O sea, ellos están condenados ahí. ¡Ay de ustedes! Y hay, si usted lee todo el capítulo 23, es la condena de los fariseos. Es la condena. Están condenados también como los falsos profetas, como los falsos maestros. Ellos también están condenados por el Señor Jesucristo. ¿De dónde salieron? En ese tiempo, la palabra fariseo no era un término ofensivo como lo es ahora. No es un término ofensivo. En aquellos tiempos, la palabra fariseo era algo que generaba cierto estatus, era algo como de altura. Un fariseo era una persona que gozaba de una alta reputación y de muchísimo respeto de parte del pueblo. ¿De dónde aparecen los fariseos? Los fariseos aparecen en la época en que Israel perdió el templo y se comenzaron a realizar, a edificar sinagogas. Y básicamente en la época del Imperio griego, con el helenismo de Alejandro Magno, que él quería helenizar al mundo, y muchos de los gobernantes del Imperio griego, específicamente no los descendientes de Alejandro Magno, sino los descendientes de Antíoco, que fue uno de los generales, Seleuco, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Él, a partir de Seleuco, que es un griego, se desprende una dinastía de reyes que trataron de profanar, o sea, que siempre trataban de profanar las creencias y la fe judía. Entonces ellos trataban siempre como de someter a los judíos a una cantidad de cosas que para los judíos eran abominables, como que por ejemplo participaran de deportes semidesnudos. Para un judío salir semidesnudo en un deporte era algo terrible. O sea, estaban sucediendo una cantidad de cosas y en esa época se levantaron unos hombres de una familia llamada los Macabeos que trataban de resistir esa avalancha griega del humanismo que trataba como de derribar la fe judía como tal, la religión y las creencias de los judíos. Entonces, poco a poco se fueron levantando personas y ahí es donde aparecen los fariseos. La palabra fariseo, aunque suena tan fea, significa literalmente separados. Y ellos lo que proclamaban era que estaban separados del mundo, que estaban separados del pecado, que estaban separados de los gentiles, es decir, de los que no eran judíos, y aún que estaban separados de los judíos que no guardaban las normas de la alimentación y que no se apartaban de todo lo que contaminaba. Entonces eso es lo que significa fariseos, separados. Entonces ellos nacieron con el propósito, o sea, es una secta que nace al interior de la religión judía con el propósito de salvaguardar como ese legado de los judíos, de no permitir que los terminen, que los acaben, y ellos son muy celosos en eso de la purificación, de estar apartados, pero ellos también fueron muy celosos a la hora de salvaguardar la Torá, o sea, de salvaguardar las escrituras. O sea, Dios mismo los usó a ellos para salvaguardar las escrituras, para que ellos como que siguieran como con ese celo por las escrituras. Pero en ese proceso, y por eso es que hay que estar bien atentos a todo eso,
porque en ese proceso que comienza con una buena intención de parte de los fariseos, prácticamente ellos eran los defensores de la fe judía, eran los defensores del judaísmo, y por eso es que el Señor Jesús dice aquí, en la cátedra de Moisés, y se refiere a eso, que Moisés está muerto, se refiere a ¿qué? A la ley, a la Torá, ¿cierto? A la escuela rabínica que buscaba pues conservar todo lo que Moisés había enseñado. Y los fariseos se preocuparon por eso, o sea, en sus inicios fue una preocupación sana, un celo por salvaguardar las escrituras. Todo comenzó bien, pero con el tiempo las cosas fueron cambiando y entonces empezó a suceder algo. Se corrompieron, pero ¿cómo se corrompieron? Y lo primero que vemos es que ellos adquirieron el conocimiento, o sea, estudiaron bastante, eran unos estudiosos de las escrituras, eran minuciosos con las escrituras. Pero ¿qué sucedía con este conocimiento? Dice que este conocimiento no lo usaron correctamente. Yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos y nos vamos a dar cuenta de lo que pasa ahí, porque resulta que los fariseos son la secta que más influye en la formación teológica de todo el pueblo judío, porque hay varias sectas de las cuales, en los tiempos de Jesús hay varias sectas judías, de las cuales las dos más importantes son los saduceos y los fariseos. Pero los saduceos son los libertinos, los liberales, los que sí han hecho concesión con Grecia y con Roma, y a ellos solamente les interesa el poder, de tal manera que el sumo sacerdote casi siempre es de la secta de los saduceos. Entonces ellos tienen poder político porque son unos lacayos de Roma, pero no tienen el respeto del pueblo. ¿Sí me hago entender? Ellos son la clase dominante, los saduceos. Ellos tienen los puestos más altos en la sinagoga, es decir, sumo sacerdote siempre es un saduceo. ¿Por qué? Porque ellos negocian con Roma, ¿cierto? Aceptan soborno y no son estrictos en la observancia de la ley. Entonces, ellos tienen el poder políticamente hablando, pero ellos no ejercen influencia en la fe de los judíos, en la formación, en la mente y en el corazón de los judíos no ejercen influencia. Mientras que los fariseos sí, porque los fariseos sí se jactan de ser observadores de toda la ley mosaica, de una forma recalcitrante, estricta y fanática. Entonces el pueblo los admira y los respeta, de tal manera que todo lo que ellos enseñan influye sobre el pueblo. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo lo mira basado en esa responsabilidad que ellos tienen de que ellos son los que más han influido en el pueblo de Israel, de tal manera que ellos son los responsables directos de que Israel se haya perdido, de que Israel no haya podido reconocer a su Mesías. ¿Sí ve qué importante es esto? ¿Por qué? Porque tenían la influencia, porque tenían el conocimiento, porque tenían la palabra de Dios. Tenían celo por la palabra, pero la manera como la usaron hicieron que Israel se convirtiera en un pueblo que no estaba listo para recibir al Señor Jesucristo y lo desecharon al final. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? ¿Quién los formó así? Los maestros, los fariseos. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo, que era fariseo, así que si usted quiere ver la diferencia o la progresión de un fariseo hacia un verdadero creyente, observe a Pablo y observe no la conversión de Pablo solamente, observe todo lo que sufre el apóstol Pablo después de la propia iglesia, todo lo que él sufre y todo lo que hay en contra de él. ¿Por qué? Porque él es el típico fariseo o el modelo perfecto, vamos a decir, el apóstol Pablo es el modelo perfecto de un fariseo que logra deshacerse de todo su fariseísmo y revestirse única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos que suceda. Pues yo quiero que eso me suceda a mí. Por eso es que él dice, yo quiero estar revestido de Cristo.
Yo no quiero ser hallado en Él teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino teniendo la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, a fin de conocerlo, participar del poder de su resurrección y experimentar también sus sufrimientos. Dice, eso es lo que yo quiero a Cristo, yo no quiero religión, dice el apóstol Pablo. Y él era fariseo de fariseos según su propio testimonio. Entonces mira lo que él escribe en el capítulo 2 de Romanos, que habla de los fariseos. Vamos a leer primero 2 del 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El versículo 1 que leímos es clave porque dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Los que juzgaban eran los fariseos. Ahora vamos a leer del mismo capítulo 2, vamos a leer el versículo 17 al 24. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué sucede? Que ellos eran los salvaguardas de la ley, pero la usaron para convertirse en jueces. No la usaron para obedecerla. No la usaron para instruir al pueblo. El pueblo no estaba instruido. El pueblo estaba muy mal instruido. Pero ellos utilizaban la ley para juzgar y condenar. Solamente por el placer de juzgar y condenar. Y esto es delicado, ¿por qué? Porque es supremamente peligroso juzgar. Y aquí entramos ya en un terreno donde yo te voy a pedir que tengas paciencia, que no se te levante el indio y que trates de recibir lo que el Señor ha traído en esta mañana. Porque yo sé que hay argumentaciones contra esto y este tema es un poco escabroso y conflictivo. Cuando una persona juzga, se está sentando en un sillón que le pertenece en exclusiva a Dios, que es el juez de toda la tierra. Y que es el único que es moralmente competente para juzgar. Solamente Dios puede juzgar. Solamente Dios puede juzgar. Pero igual nosotros muchas veces juzgamos, muchas veces examinamos, muchas veces decimos esto está bien, esto está mal. Hasta ahí eso está bien, pero yo quiero que me entiendas algo. En el mismo instante en que nosotros juzgamos algo, somos también juzgados. ¿Entiende esto? ¿Entiende? En el mismo instante que tú condenas algo en un hermano, si ese algo lo haces tú o lo has hecho tú, inmediatamente tú quedas convicto junto con tu hermano. No es que, escúchame como yo lo entendía antes, yo entendía que era que si yo era una persona que juzgaba a todo el mundo, que era implacable, que era criticona, entonces cuando yo llegara allá al juicio de Dios, pues Dios también iba a ser implacable conmigo. Eso era lo que yo entendía, pero no es así. Escucha, no es así. Es instantáneo. En el mismo momento en que tú condenas a alguien por algo, quedas condenado tú. A menos que tú seas 100% inocente del pecado que estás condenando. ¿Sí entiendes? Por eso es que Jesús dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Porque con la misma vara con que tú juzgas, con la misma vara
serás juzgado. Hipócritas. Entonces comienza a decir hipócritas. ¿Cómo puedes ver la paja de tu hermano y no te das cuenta que tienes una viga? Y luego añade, primero saca la viga de tu ojo y luego si vas, si ves, entonces luego dice, y no juzgues a nadie, deja todo así. Dice, no, saca primero la viga de tu ojo y luego vas y sacas la paja de tu hermano. Pero previo yo tengo que hacer un trabajo en mi vida, primero. Cuando yo hago ese trabajo, examinando ese pecado que yo en mi corazón estoy condenando y que estoy a punto de abrir la boca para condenarlo públicamente, antes de yo condenar ese pecado, yo tengo que primero hacer un examen de mi vida y arreglar eso. Cuando yo haga eso, la manera como yo voy a confrontar al pecador, obviamente que va a ser diferente, ¿cierto? Dice el libro de Gálatas, cuando alguno sea sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Ustedes que son espirituales, el espiritual cuando encuentra a un pecador debe restaurarlo. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Es decir, que antes de yo entrar a condenar a alguien, yo tengo que juzgarme yo primero. Les pongo un ejemplo concreto. Ustedes deben conocer la historia del rey David, cuando en vez de ir a la guerra se quedó en su casa, salió al balcón, una mujer se estaba bañando por ahí, la vio, la llamó, se acostó con ella, quedó embarazada, luego no sabía cómo hacer con el embarazo, mandó a llamar al esposo de la mujer que estaba en la guerra, para que se acostara con la señora para ver si le podían enchutar el bebé al hombre. El hombre dijo que no, que él como se iba a ir a acostar con mujer si todo el ejército de Israel era más valiente y era mejor persona que David. Eso se llama gracia. ¿Sí ve que no es por mérito? En la Biblia no hay nada que sea por mérito, nada que sea por mérito. Nosotros somos los que queremos vivir por mérito y juzgamos a la gente por mérito. En la Biblia no hay nada que sea por mérito. El rey David no era tan bueno como Urías el Eteo, no tenía la integridad, la fidelidad y el carácter de Urías el Eteo. No, yo no me puedo ir a acostar con nadie, el rey David, porque todos mis compañeros se están matando en la guerra, sería yo muy fresco, muy conchudo de irme yo para allá. No, yo me voy a quedar aquí en la puerta de la casa, así que no pudieron enchutarle el bebé. Entonces, no contento con eso, el rey David, esta historia se la saben todos porque es que uno lo malo es lo que se acuerda. Entonces, no contento con eso, el rey David dijo, pónganlo en la primera línea de la batalla para que sea el primer muerto que caiga. Y así pasó David de flojo, no querer ir a la guerra, dice el escrito en la Biblia, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Y él se quedó flojeando. Primer pecado, se quedó flojeando. Segundo pecado, se levantó flojeando a mirar lo que no tenía que mirar. Luego tomó lo que miró, codició, tomó y luego después mintió y luego después mató. O sea, es una cosa horrenda. Bueno, conocemos al profeta Natán. El profeta Natán llegó y le dijo lo siguiente: Rey David, había un hombre que tenía 100 corderos engordados, un hombre muy rico, un hombre muy poderoso, pero un día fue a hacer una fiesta y tomó el cordero de un hombre pobre que no tenía sino ese corderito, era lo único que él tenía, y lo mató y se lo comió en una fiesta. ¿Qué haremos con ese hombre? Y David se paró enseguida y dijo: el tal debe morir. En ese mismo momento, él dictó su propia sentencia. Su propia sentencia. Entonces, aquel hombre con pantalones bien puestos, aunque no se usaban los pantalones en ese puesto, tenía la túnica bien puesta. Entonces le dijo: ese hombre eres tú. Y eso es lo que sucede siempre. Eso sucede siempre. Que yo levanto mi boca para condenar a alguien, yo soy
condenada junto con esa persona. Les pongo otro ejemplo. Traen a una mujer sorprendida en adulterio. Señor, la sorprendieron en el adulterio. La ley de Moisés dice que hay que tirarle piedras y no sé qué. Listo, perfecto, no hay ningún problema. El primero que sea sin pecado que arroje la primera piedra. Todos empezaron a acordarse de cuando ellos habían hecho lo mismo y cada uno fue soltando la piedra y se fue. Y se fue. Esto es lo que enseña Jesús acerca del juzgar. En ese mismo instante somos juzgados. Yo recuerdo que todo este asunto de la gracia, Dios comenzó a hablar a mi vida a través de una película que proyectamos en La Piedra Angular. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de una película llamada La Cabaña. Es más, este fin de semana, si usted no se acuerda de la película, les recomiendo que se la vea. Excelente película. Yo recuerdo que llegó mi hija y me dijo, mami, mira esta película, no sé qué, me la contó, me encantó la película, me vi el tráiler y yo dije, listo, vamos a proyectar la película. Imprimieron las boletas, empezaron a vender las boletas y todo eso. Cuando yo estoy ya para dar los anuncios de la película, se me acerca, ¿alguien sabe algún nombre de un fariseo? No, porque ese Nicodemo se convirtió. Se me acerca Gamaliel. Y me dice, pastora, ¿usted está segura que que debe presentar esa película? Y yo, sí, ¿por qué? Y yo estoy así con toda la gente encima, la pila de boletas acá. Y yo dije, sí, ¿por qué? Esa película tiene cosas malas. Esa película tiene cosas raras. Esa película, no sé, usted ve a ver si la quiere. Y yo me quedo espantada porque yo dije, miércoles, llevo invicta, jamás he dicho una barbaridad, una herejía o hecho algo y ahora voy a hacer un espectáculo masivo con una película herética. Y yo me quedo así pensando y yo no recuerdo si en ese mismo momento, yo le dije a él, no, yo me voy a ver la película y no importa, vendan las boletas, si la tenemos que cancelar, la cancelamos, no hay ningún problema. Entonces yo me vine para la casa supremamente preocupada, me encerré en mi cuarto, le oré a Dios, le dije, Señor, yo he sido una persona irresponsable, yo pensé, yo creí, me dejé llevar, pues mis hijos han sido formados en la palabra y ellos tienen cierto discernimiento como para darse cuenta de dónde hay una herejía, pero de todos modos yo no puedo seguirme por lo que ellos digan. Yo oí el argumento, me encantó el argumento, me gustó todo lo que ella me contó, vi el tráiler y en el tráiler no veía absolutamente nada, pero yo realmente no me había visto toda la película. Mi plan era verme la película con toda la iglesia, con crispetas y todo. Yo estaba feliz porque yo iba a cine y yo no pensé que esa película podía ser un motivo para que me crucificaran entre todos. Pero ahí estaba. Gamaliel me estaba haciendo señas así y ya había más de 4 bravos. Al día siguiente me voy y en el muro del Facebook están criticando la película como la película más herética del mundo. En el muro del Facebook, y esa es la película que está programada para este sábado en La Piedra Angular. Y dije, Señor, ayúdame, yo voy a verme la película. Me siento, antes de verme la película yo le oré al Señor y le dije, muéstrame qué es lo que pasa. Si tengo que cancelarla, la cancelo. Si tengo que pasar la pena, paso la pena, no hay ningún problema. Si hay que devolver la plata, devolvemos la plata. Eso no hay ningún problema, pero por favor muéstrame la película. Y entendí lo que pasaba. Es que la película habla de la gracia. Es que la película remueve, estremece todos esos parámetros farisaicos que hay en nuestra mente. Es que la película es fuerte para eso. Imagínense que cuando comienza uno a ver la película, levanten la mano los que se la vieron para hablar rápido. Uy, se la vio bastante gente. Cuando comienza uno a ver la película se da cuenta que Dios está personificado con una mujer. ¡Qué desastre, Dios mío! Y además es negra. Y además es gorda. No, hermano, por favor. ¿Cómo se llama eso? La abominación desoladora. Eso no tiene palabra. Eso no tiene palabra. Y dije, claro, no pueden ver más allá.
no pueden ver qué es lo que está tratando de decir. No ven lo que están tratando de decir. Es que Dios no hace acepción de personas. Es que cuando juzgamos a las personas, es que Dios puede ser hallado en un negro, en un gordo, en una mujer. Es que no entienden que Dios aborrece todas esas formas de discriminación y que dio su vida para hacer un solo pueblo en el que cupieran todas las razas, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las tribus, todos los estratos sociales, todos los colores de piel, porque esa es la multiforme gracia de Dios. Y lo que realmente yo percibo ahí es que el productor de la película nos está diciendo que nosotros no conocemos a Dios, porque no conocemos su gracia, y que en la medida en que rechazamos a alguien es porque no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, y que podemos encontrar a Dios en el lugar que menos buscamos y en las personas que menos creemos, porque Dios, dice la Biblia, que tiene una especial inclinación a la hora de escoger, porque Dios es el que escoge, doctrina de la elección. Y a la hora de escoger, Dios siente una inclinación por lo vil y lo menospreciable. Y eso lo sabemos de la cabeza. Pero en nuestras actitudes despreciamos personas por su color, por su estatus, por su clase social, por su sexo, por todo. Tenemos unas barreras como las tenían los fariseos. Ellos crearon esas barreras. El apóstol Pedro está orando y tiene una visión y Dios le dice, mata y come una cantidad de animales, y él le dice, no quiero comer eso porque yo nunca he comido nada inmundo. Y luego lo manda a una casa donde nadie se ha circuncidado y todos comen cerdo. Y le dice, y tienes que ir allá. Vienen a buscarte, vienen por ti. No te rehúses a ir, ves. Y el hombre cuando llega, no llega callado. Oye, después de una visión de esa, uno llega callado, uno llega humillado. Él llega y dice, ustedes saben que yo no me junto con nadie que no esté circuncidado. Lo primero es el saludo que le da. No sean serios, hermanos. Y a pesar de todo, se convierte todo el mundo. Y todos comienzan a hablar en lengua. Todos los incircuncisos, comedores de cerdo, comienzan a hablar en lengua delante del apóstol Pedro. Y el que va con él le dicen, ¿los vamos a bautizar o no los vamos a bautizar? Y Pedro dice, si ya el Señor los bautizó, ¿cómo vamos nosotros a ponernos en que no nos vamos a bautizar? Vamos a llevarlos a bautizar, ya están bautizados. ¿Quién soy yo para decir que no los voy a bautizar? Si ya ellos hasta hablan en lengua, como tú y como yo. Sin ninguna dieta. Años de chicharrón, todos tenían el colesterol alto. Y él que no se había comido nunca un camarón. Puros prejuicios, hermano. ¿Y de dónde viene eso? De los fariseos, hermano. Eso viene de los fariseos. Puros prejuicios. Puros fariseos. Ahora, se les endureció el corazón. ¿Sabe por qué se les endureció el corazón? Hay un mecanismo, y esto es de psicología, eso se estudia en psicología. Hay un mecanismo en psicología que se llama proyección. Nosotros tenemos una cosa que se llama conciencia. Y la conciencia es como la voz de Dios en todo ser humano. Eso es lo que queda de Dios en todo ser humano que vaya por la calle, se llama conciencia. Pero como no tenemos el conocimiento de Dios, cuando esa conciencia habla y dice lo que haces está mal, la psicología a eso le llama culpa, y la culpa tiene que ser quitada porque la culpa es un estorbo. Entonces, la persona lo que hace es trasladar la culpa, y hay un mecanismo que se llama proyección. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo encuentro un pecado en una persona,
que está en mi corazón, pero que yo no lo quiero reconocer, yo castigo a esa persona en vez de castigarme a mí. Y con eso yo callo mi conciencia. ¿Sí me entienden cómo funciona el mecanismo? Eso se llama proyección. Yo encuentro en una persona un pecado que a mí me gusta y que yo lo hago. Para yo sentirme buena, para yo sentirme perfecta, yo lo que hago es que condeno el pecado, pero en esa persona, y al condenarlo, funjo delante de todos como que yo eso lo aborrezco. Yo le pongo un ejemplo. Yo tuve un profesor que, los pecados en la Biblia son muchísimos, pero él hacía énfasis siempre en el adulterio. Siempre hacía énfasis en el adulterio. Y el adulterio, o sea, según él, ese es el único pecado que existía. Pues, ¿qué sucedía? Que lo sorprendieron en adulterio, y en adulterio desde hace tiempo. Entonces, ese es un mecanismo de defensa. Comenzamos a condenar lo que debemos condenar en nosotros, en las otras personas. Y nuestro corazón se endurece. Nos volvemos jueces implacables, porque la conciencia queda cauterizada y el corazón se vuelve de piedra. Entonces nosotros lo que hacemos es hablar y proclamar lo que debemos ser, pero no somos. Y ahora el diablo nos ha regalado unas herramientas poderosísimas para plasmar en las redes sociales aquello que debiéramos ser y no somos. Y casi siempre, todo lo que una persona condena en las redes sociales, casi siempre eso es lo que ella tiene. Eso es lo que ella practica. Eso es lo que debiera quitar de su vida. Pero entonces hacemos como una negociación y decimos, es más fácil condenarlo en una red social que examinar nuestro corazón y permitir que Dios lo quite de nuestra alma. Se les endureció el corazón y se envanecieron. Vamos nuevamente al texto de Mateo 23. Mateo 23. Entonces dice que ellos aman, versículo 5, dice, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Les gusta parecer ante los demás como santos. Se envanecieron. Eso se llama envanecimiento. Eso se llama orgullo espiritual. Cuando yo me jacto de mi espiritualidad. Y es estrictamente el pecado de Satanás. Porque yo quiero decirle que Satanás no fornica ni adultera. Satanás se envaneció y dijo, yo soy tan bueno, yo soy tan santo, yo soy tan puro, que el que debe estar sentado en el trono de Dios soy yo y no él. Entonces, estos fariseos quedaron en ese estado de levitación, así de nosotros somos unos santos. Y dice la Biblia que ensanchan sus filacterias. ¿Qué es eso de las filacterias? Ustedes recuerdan aquel texto de la Shema judía en Deuteronomio, que dice Jehová tu Dios, Jehová uno es, y estas palabras estarán en tus manos, dice, se las repetirás a tus hijos y estarán sobre tu frente y estarán como señales en las palmas de tu mano. Bueno, las filacterias eran unas cajitas de cuero donde se metían unos versículos de la Torá, unos versículos del Antiguo Testamento. En esas cajitas de cuero se metían especialmente el de la Shema judía, el de cuando fueron libres en el desierto, cuando se abrió el Mar Rojo. Una cantidad de textos básicos los metían en esas cajitas, unas cajitas de cuero. Y esas cajitas de cuero las amarraban con una cinta negra ancha, esa es la filacteria, una cinta negra ancha. Entonces, la cajita venía acá en el hombro exactamente a la altura del corazón. Amarraban la cajita y luego la cinta que salía de la cajita la enrollaban hasta que se enyesaban hasta el dedo. Hasta este dedo quedaba enrollado. Usted puede buscar eso, eso todavía lo hacen. Y entonces eso era para cumplir con lo que decía Deuteronomio, de que la palabra tenía que estar en las manos y en la frente. Y la otra cajita se la amarraban en la frente también y se amarraban con la cinta negra. Esas son las filacterias.
Los flecos del manto eran unas borlas, un cordón azul que Dios había ordenado que los sacerdotes los llevaran para que recordaran los mandamientos. Era como un recordatorio de los mandamientos. Entonces, eso era como algo personal y podía estar inclusive dentro a la vista, pero los flecos de ellos eran más largos para que todo el mundo los viera. Para que todo el mundo los viera. Y hoy en día conozco muchas personas que andan mostrando los flecos y mostrando tiras y mostrando cosas, porque necesitan exhibir su espiritualidad falsa. Por eso es que el Señor Jesús le dice, hipócritas. Ustedes lo que son unos hipócritas. A estos fariseos, por supuesto. Y dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y que todo el mundo los salude. Están completamente envanecidos. Están buscando la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. También en otro texto el Señor Jesucristo decía que hacen sonar trompeta cuando dan una limosna. Hacen sonar trompeta. Y cuando van a ayunar ponen cara de ayuno, que todo el mundo sepa que están ayunando. Esa es la hipocresía de los fariseos. Ahora, ¿por qué es tan grave todo esto? ¿Por qué es tan grave todo esto? Quiero que vengas conmigo al versículo 3, estamos en Mateo 23. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que van entrando. Eso es grave. ¿Y cómo hacían? O sea, ¿cómo hacían? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esto? ¿Cómo hacían? Aquí lo explica claramente en el versículo número 4. ¿Cómo hacían para cerrar el reino de los cielos y que nadie entrara? Ni siquiera ellos, porque ellos estaban envanecidos. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Hermanos, los fariseos inventaron, o sea, la ley decía que no se trabajaba el día sábado porque era el día del Señor. Los fariseos inventaban que llevar una mochila con más de X peso o caminar más allá de la distancia que ellos habían estipulado, era trabajar. Y excomulgaban a las personas, los expulsaban de la sinagoga. Un día el Señor Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años de estar tirado en una camilla y ellos se encontraron al paralítico con la camilla debajo del brazo y no preguntaron, oh, ¿cómo te sanó el Señor? Gloria a Dios, puedes caminar. Le dijeron, ¿quién te dijo a ti que tú podías transportar esa camilla? Hoy es día sábado. Eso es lo más horrible que ha podido pasar en la historia de Israel. Eso es lo más monstruoso. Eso es lo más terrible. Un día los discípulos del Señor Jesucristo tenían hambre, para que ustedes vean, hambre física. Y dice que habían unos sembrados de trigo y ellos comenzaron a sacar las espigas y comenzaron a comerse los granos de trigo crudos. Y llegaron los fariseos y dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos están comiéndose hoy es día de reposo? Y el Señor Jesús dijo, ¿y ustedes no saben que hasta el rey David comió de los panes de la proposición? Ustedes no saben que el día de reposo se hizo por causa del hombre. Y les dijo algo bien importante, que como ya no hay tiempo se lo voy a repetir rápidamente. Les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No había nada de misericordia en su corazón. Solamente juicio, solamente condenación. Solamente juicio y condenación. Y así tenemos una cantidad de casos. El mejor de ellas, Simón el fariseo, invita desesperadamente al Señor Jesucristo que vaya a su casa. Yo no sé el Señor por qué fue, yo no hubiera ido. Pero él es pura gracia. Y va donde ese fariseo. El fariseo ni lo saluda, ni le lava los pies, o sea, no le dice ni siéntate ni nada. Las normas elementales de cortesía, no, lo trató como un cualquiera, el fariseo. Sin lavarle los pies, sin recibirlo, sin echarle el ungüento, el perfume que se le echaba a la visita, nada. Lo trató ahí como un cualquiera. Y llega una mujer prostituta y derrama sobre sus pies
un tarro de perfume nuevo y comienza a llorar a los pies de Jesús. Y comienza a lavar los pies de Jesús con perfume y llanto. Y no hay ni una toalla. Ella se suelta el pelo y comienza a secarle los pies de Jesús con el pelo. ¿Y qué dice el fariseo? ¿Qué dice el fariseo? Si este hombre fuera de Dios, supiera que esa mujer es una prostituta, es una cualquiera y que lo está contaminando. Este hombre no es de Dios. Pero tan de Dios era que hasta leía el pensamiento. Y le dijo, ¿quién ama más? Al que más le perdonan. Al que más le perdonan. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos y no terminaríamos de ver todo este fariseo. Dice también que un día había un hombre con una mano seca. Un hombre con una mano seca. Me imagino que son esas personas que no se les desarrolló una mano y tiene una mano chiquitica ahí. Y ese hombre llegó a la sinagoga y todos los fariseos estaban mirando a Jesús para saber si le iba a sanar la mano. Todos estaban mirando, pilas que a este le gusta hacer milagros. Pilas, que aquí lo que importa no es la mano seca. Aquí lo que importa es el negocio de la religión, nuestra honra y nuestra reputación, que nosotros somos los chachos, que nosotros somos los que más sabemos. Y dice que Jesús con dolor, dice, le dolió en su corazón ver la dureza del corazón de ellos. Y le dijo, extiende tu mano. Y les decía, si ustedes tienen un burrito y se va en un hueco y es sábado, lo van a perder, lo van a dejar en el... No contestaban, hipócritas, no contestaban. El fariseo siempre juzga y el fariseo no adora. El fariseo no adora. Es más, el fariseo se siente incómodo cuando alguien adora. Por eso es que este Simón le daba rabia que esta mujer desbordara su corazón en los pies del Señor Jesucristo. Lo único que le importaba a él es que era una prostituta. Y bueno, yo creo que estos son unos cuadros claros de Jesús, pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿A cuántas prostitutas conoces tú? ¿A cuántos publicanos, sinvergüenzas y bandidos le has predicado el evangelio? ¿Sabes tú que esa es la gente que Cristo vino a buscar? ¿Conoces tú la gente que Cristo ama? ¿Sabe? Me senté a examinar los sermones de todos los maestros que yo conozco de sana doctrina. No voy a decir sus nombres, pero nosotros sabemos quiénes son. Me senté. Me metí en la página de YouTube de cada uno de ellos. Recuerden que ellos son calvinistas extremos, luteranos extremos. Defienden las 5 solas: sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. Y todo lo encontré en sus sermones, pero no encontré ni la fe ni la gracia. Te los estoy diciendo, yo no estoy inventando. Me metí en la página de ellos, repito, no voy a decir sus nombres, yo los respeto. Han sido maestros míos y yo sé que a muchos de aquí les encantan, les fascinan. Y cuando encuentran así, de algo que sea un cocotazo para alguien, ahí va, te lo reenvío. ¡Pum! Así como una bomba. Aquí te mando. ¡Pua! Mira que son sola gracia y sola fe. Y dicen que los herejes, óigase bien lo que voy a decir, que no me da miedo decirlo. Todos ellos dicen que los herejes son los del otro lado. Pero vi los títulos de sus sermones y ¿sabes qué? ¿Cómo son los títulos de sus sermones? ¿Cómo ser un buen adorador? ¿Cómo luchar con el pecado? ¿Cómo debe vestir una mujer? ¿Cómo debe? No encontré ningún sermón que diga cómo la gracia nos transforma. No encontré ningún sermón donde tú seas un objeto pasivo de la gracia y de la misericordia de Dios. En todos los sermones hay signos de condenación
para todo aquel que no haga lo que se tiene que hacer. Revísenlo ustedes mismos. Revísenlo todo mismo porque yo estoy asombrada. Y créanme, yo estoy en crisis. Y quiero decirle algo más. Hay uno de esos varones, lo respeto mucho, que persigue de una manera vehemente, con una pasión tan terrible, el ministerio de las mujeres. Aniquila por completo a todas las mujeres que hay, porque el hombre es poderoso en la palabra. Y quiero decirle, sin decirle su nombre, porque no me interesa el hombre, me interesa el corazón de los que me están oyendo, que hay un escándalo terrible guardado en esa iglesia de sana doctrina. El padre de todos los maestros correctos. Hay un escándalo terrible porque hay un líder de esa iglesia que abusaba de su esposa y de sus hijos y la mujer lo denunció, pero allá la mujer, calla en la congregación y dejaron al hombre sirviendo y la mujer se fue de la iglesia y puso una demanda y tienen tremendo bololó en esa iglesia tapado porque ese hombre que servía y que todavía lo están defendiendo y que todavía dicen que la culpable es ella, abusó de sus hijos y ministraba en esa iglesia. Porque yo siempre he dicho que cada quien maneje sus posturas como quiere. Pero cuando tenemos cierta vehemencia y cierta pasión por cosas que no son significativas, que no son determinantes, porque si yo ataco a alguien, sea hombre o sea mujer, lo ataco porque está predicando una mentira. Y porque de alguna manera está dañando al pueblo de Dios. Pero yo no puedo atacar a alguien por algo que es, ni puedo decir si alguien es de Dios o no es de Dios. Y les voy a poner dos ejemplos claros. Hay un cantante que se llama Farruko y que se convirtió. Yo no sé de qué se convirtió porque yo no conozco al tal Farruko, jamás he oído música de Farruko y no tengo ni idea de eso que es. Yo nada más sé que el hombre se convirtió y he visto 3 videos donde él da testimonio de que se convirtió, gloria a Dios. Hace poquito salió Gamaliel con un video diciendo que Farruko no es cristiano. ¿Y por qué? No es cristiano. ¿Por qué? Porque es que a Farruko le preguntaron que qué iba a hacer con una canción. Yo me imagino que los cantantes de ahora casi siempre son reggaetoneros, raperos, pachangueros y todas esas canciones son vulgaridad. Yo me imagino que es alguna canción de alguna vulgaridad. Eso es lo que yo me imagino. No sé. Y le dijeron que qué iba a hacer con la canción del chucuchú, no sé cómo se llama la canción. Y él dijo que la canción seguía. Ya dijeron que el hombre no es cristiano. Oiga, sí, yo puedo decir que no es correcto seguir cantando la misma canción del mundo. Eso sí lo puedo decir. ¿Sí entienden? Yo sí puedo decir, mira, si tú cantabas reggaetón antes y cantabas vulgaridades, no es correcto que ahora las cantes. Eso lo puedo decir. Pero yo no puedo decir que tú no eres cristiano. No lo puedo decir. Y menos si se acaba de convertir. Ese es el tribunal de la Inquisición. Ese es el tribunal de los fariseos. Perdóneme, pero nosotros no tenemos la última palabra en la conversión de nadie. Usted cuando se convirtió al día siguiente andó en perfección. Yo no. Yo tenía 1 año de convertida y estaba sentada en el 84 con una cerveza y un cigarrillo, para que usted sepa. Y nadie en mi iglesia me dijo que eso era malo. Nadie. Yo estaba feliz de la vida esperando que pasara la pachanga de un club, el Club Campestre, que pasaba por toda la 84. Y los que son rumberos saben de qué estoy hablando yo. Yo estaba parqueada, tenía una cerveza en la mano por seguirle la corriente a mis amigas, porque nunca me ha gustado la dichosa cerveza. Me sabe horrible. Sí, porque es que aquí todos ustedes son santos, pero yo quiero decirles que yo y mi casa somos pecadores. Por eso es que sé que Cristo vino por nosotros. Entonces yo estaba sentada con mi cerveza y mi cigarrillo y eso era un rumbón, mi hermano. Eso era un rumbón, yo estaba esperando el rumbón que viniera. Hermano, de repente, yo comienzo a ver unos hilos. En mi mente, una visión, yo no soy de visiones.
unos hilos y unas manos en el cielo que movían a todas las personas con hilos. Yo apagué mi cigarrillo, eché todas las niñas que estaban conmigo eran cristianas. Yo no me juntaba con ningún mundano, todos éramos cristianos. Y yo le dije, ¿saben qué? Yo me voy. ¿Por qué te vas? No me pregunten, yo me voy. Y me fui a pie de la 84 en Pizza Hut hasta mi casa en la 52 con 76. Me fui a pie a las 9 de la noche. Y le dije yo a Dios, estoy peor si me quedo. Si me matan en el camino de aquí a mi casa, me matan porque me aparté de lo tuyo. Nadie me dijo, porque en la iglesia donde yo me convertí, a nadie le decían eso. A nadie le decían eso. A la iglesia donde yo me convertí, llegó un hombre con el pelo largo, esgreñado, todo sucio, asqueroso, y traía un perro. Ese hombre era de todo, tenía tatuajes, tenía de todo. Eso, el pecado que se te imagine, él era experto en eso. Y él llegó a la iglesia, una de las iglesias más lujosas de la ciudad, y él se sentaba exactamente en la banca de adelante donde yo me sentaba, porque allá había puesto fijo. Y donde yo me sentaba, él se sentaba siempre adelante con el perro. Y un día los ujieres fueron donde el pastor y le dijeron que estaban aburridos de ese señor porque el perro se orinaba aquel suntuoso templo que había costado tanto billete construir. Y el pastor, fíjese, lleno de gracia, dijo, no, señor, si el perro se orina, limpien el orín, pero ahí se queda. Y yo por un año me senté detrás de ese hombre. Hubo un momento en que le perdí como la pista. Y el 24 de diciembre, cuando fuimos al culto del 24 de diciembre, este hombre estaba sentado en un piano, allá en el púlpito, sentado en un piano, camisa blanca, pantalón gris, pelo corto y cara limpia. Era un tremendo pianista, estaba dirigiendo una cantata de niños en Navidad. Si lo hubieran sacado por el perro, porque ensucia la casa del Señor, porque contamina el altar. Eso es lo que dicen los fariseos hipócritas. Si alguno jura por el altar, es deudor. Y si jura por el dinero que hay en el altar, es más deudor. Eso es pura hipocresía. ¿Cuál altar? Si el altar es tu corazón. Y en tu corazón debe haber gracia, debe haber misericordia, debe haber perdón, debe haber el mismo trato. Porque tú en tu corazón tienes que saber todo lo que Dios te perdona. Ustedes nunca van a saber todo lo que Dios me ha perdonado a mí. Pero yo sí lo sé. De tal manera que yo estoy obligada a perdonarles a ustedes todo igual, y al que venga con tatuaje, con muñeco, al homosexual, a la prostituta, al que Dios traiga, hay que rodearlo de amor. Venga sucio, venga torcido, como venga, que venga de parte del Señor. Y que sepan que aquí hay gracia. Que se sepa que nosotros no fuimos redimidos porque somos mejores, sino porque Dios tuvo misericordia. Por gracia es que estás ahí sentado. Tú no eres mejor que los que están afuera, es por gracia. Y entonces, ¿por qué condenamos a los de afuera? Es la parte que no entiendo. Nunca he entendido la condenación de que condenamos a los idólatras, condenamos a estos, condenamos a los otros. Si yo era así y no lo soy, es por gracia, no hay ningún mérito. No hay ningún mérito. Yo puedo hablar del pecado, yo puedo denunciar el pecado. Escuchen la diferencia, pero yo no puedo condenar gente. Porque Cristo no vino a condenar y nosotros somos los embajadores de Cristo. Luego no estamos aquí para condenar, sino para salvar. No estamos aquí para transmitir juicio. El juicio viene pronto, pero estamos aquí en la era de la gracia. Estamos aquí para ofrecerle gracia al pecador. Hermanos, el otro día sacaron a un pastor, ahí sí voy a decir el nombre, al pastor, no debo decir el nombre porque se me acaba de olvidar. El pastor Andrés Corson. Lo cogieron en un momento de su prédica. Hicieron un corte a la prédica, así como los cortes que le hacían a Petro, a Rodolfo, así. Gamaliel y los expertos, cazadores de fantasmas, encuentran herejía en todos lugares. Entonces hicieron un corte donde él decía
Claro que los homosexuales van al cielo. Entonces sacaron un pasquín donde decía que el pastor Andrés Corson apoyaba el homosexualismo, que había dicho que no sé qué. Yo dije, que a mí no me parece, porque eso no me parece. Yo le conozco las prédicas a él, y si bien él es un poquito así como dado al humanismo y eso, él no es un hereje. Él no es un hereje. A mí me da pena. Hay muchas cosas que no comparto de él, pero decir que alguien es un hereje, necesitamos ciertos parámetros que ya los estudiamos, que ande sacándole plata a la gente, que viva en laxidia, que viva en lujuria. Nosotros acabamos de ver el patrón de los herejes, para no llamarle hereje al que simplemente no está alineado con tu pensamiento. Entonces yo dije, yo me voy a escuchar esa prédica. Me fui al YouTube y me escuché la prédica. Y él dice claramente que los homosexuales, aunque no puedan de pronto establecer un hogar, porque no alcanzan a reestructurar toda su sexualidad, pero siendo homosexuales en el sentido de que no sienten atracción por el sexo opuesto, pero siendo internamente homosexuales, si se arrepienten, aún en su condición de homosexualidad, pueden ser salvos. ¿Sí entendieron lo que dije? ¿O voy a salir también en YouTube yo también? Si tú encuentras a un homosexual y él no puede tener una esposa, él no puede sexualmente moverse como una persona heterosexual, pero está arrepentido y pide misericordia, ¿se va para el cielo? Claro. Para el cielo se fue el ladrón sin devolver lo que se había robado, hermano. El ladrón de la cruz no pudo devolver lo que se había robado y se lo llevaron así. Entonces, hermano, tenemos un problema con la gracia, tenemos un problema con el corazón, tenemos un problema. Y quizás por eso mismo nosotros nos enfermamos a veces hasta de culpa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos juzgamos así. Nosotros queremos ser perfectos. Nosotros queremos aparentar ser santos cuando todavía no lo somos. Esto apenas es un proceso, hermano. Así que vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cómo te recibió el Señor? Dime cómo te aceptó el Señor. ¿Estabas en santidad o estabas en pecado? A mí el Señor me encontró estando en pecado. ¿Y se me acabó el pecado después de que me encontró? No, no se me acabó. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Te condenó el Señor? Yo quiero que cantemos esa canción que estábamos cantando, Se quedó conmigo. ¿Qué les parece? Porque así como el Señor se quedó contigo, tú también tienes que quedarte al lado del pecador cuando falle. Tú también tienes que ser fiel. El apóstol Pablo escribe en su última carta: todos me han abandonado. Demas se fue amando más a este mundo. Tito se fue a Dalmacia y Crescente se fue a no sé qué parte. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. ¿Te vas a quedar al lado de tu hermano pecador cuando te falle? ¿Te vas a quedar al lado creyendo que se puede levantar? ¿Vas tú mismo a aprovechar esa gracia? Vamos a pensar en todo lo que Dios nos ama, en todo lo que Dios nos espera, en todo lo que Dios nos soporta, y pensemos si somos así con las personas que nos rodean. Pensemos si actuamos igual con las personas que están afuera. ¿Es nuestro ministerio el ministerio de la gracia, de la misericordia, o es el ministerio de la condenación? Aún nosotros mismos, cuánta gracia necesitamos, cuánta misericordia necesitamos, cuánto amor necesitamos de parte de Dios.